Podemos decir que la teología es una palabra sobre Dios o el estudio de Dios. Eso es lo que vamos a hacer con los capítulos que por la gracia de Dios les pueda compartir acá. Vamos a hacer teología, vamos a ver qué nos enseña de Dios ese capítulo de manera ordenada. Y entonces en esta ocasión vamos a ver tres componentes de esa teología, tres componentes del conocimiento de Dios. Y para ello es necesario entender que han habido muchos hombres de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, que han organizado la palabra de Dios en diferentes temas importantes. Y a esos temas organizados se le llama teología sistemática. La teología sistemática es ordenar las verdades de la Biblia en diferentes temáticas. Y entonces vamos a encontrar que hay por lo menos 7 grandes temas en la teología. Número 1, hermanos, se comienza siempre con la bibliología, y por la palabra biblio, ustedes ya saben que es el estudio de la palabra de Dios. Entendemos que la bibliología es el estudio de la palabra de Dios, es la fuente de donde conocemos a Dios. Hoy en día hay muchas fuentes, ¿verdad?, entre comillas, del conocimiento de Dios, pero la Biblia es la única autoridad válida para hablar de Dios. En segundo lugar, podemos encontrar la teología propia. Teología propia se refiere al estudio propio de Dios. ¿Quién es Dios? La persona de Dios. ¿Cómo es Él? Su carácter, sus atributos, ¿cierto? Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es amor, Dios es luz. Todo eso lo encontramos en la teología propia. También el estudio de cristología, como vamos a ver acá, que es el estudio de Cristo, el estudio del pecado, el estudio también de el hombre, el estudio de las últimas cosas y varios componentes de la teología organizados en ese orden. Pero vamos a enfocarnos en 3 particularmente hoy. 3. Y van a ser muy importantes para nuestra vida. La primera es la amartiología. ¿Qué es la amartiología? Bueno, viene del griego amartia, que significa fallar o cuando usted tiene un blanco allí, usted falla el blanco. Pero lo entendemos que significa fallar, pecar. Amartiología es el estudio del pecado. Y eso es lo que vamos a encontrar en San Juan 8. Juan nos va a dar qué es el pecado. Nos va a dar una verdad sobre el pecado. No todas las verdades del pecado, pero una verdad del pecado para edificar nuestras almas. Luego vamos a ver lo que es la cristología. La cristología, bueno, viene de Cristo, es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. La persona de Cristo, el carácter de Cristo, el papel de Cristo, la obra de Cristo. Eso es la cristología. Y entonces vamos a ver la soteriología, que viene del griego soterios, que significa salvación o liberación. Vamos a ver el estudio de la salvación. ¿Qué nos enseña Juan 8 de la salvación? Vamos a enfocarlo para que nosotros podamos entender esos aspectos y resaltar. La Biblia es la única fuente válida de todo el conocimiento de Dios. Si yo me paro acá a decir algo de la salvación, algo del pecado, algo de Cristo que no está en el texto bíblico, soy un mentiroso. Pablo dijo en Gálatas 1:9, si alguno de nosotros, un ángel de Dios, viene y les predica otro evangelio diferente al que ha sido predicado, sea ¿qué? Anatema. Es peligroso, ¿verdad? Predicar algo que no está en la Biblia. Así que vamos a ver en Juan 8 qué aprendemos del pecado, qué aprendemos de Cristo y qué aprendemos de la salvación. Veamos en primer lugar entonces. Y déjenme minimizar acá, hermano. Aquí estoy bien. Déjenme ver acá en primer lugar. Vamos a ver tres partes, ¿verdad?, que nos enseña Juan 8. La primera es la amartiología. Y la verdad que nos va a enseñar Juan 8, del 1 al 11, es que el hombre natural tiene pecado. Todos somos pecadores. En segundo lugar, vamos a ver en San Juan 8, 12 al 30, la cristología y la soteriología, es decir, qué nos enseña de Cristo y qué nos enseña de la salvación.
nos va a enseñar que la oscuridad del pecado, que solo la luz de Cristo puede vencer. La oscuridad del pecado que solo la luz de Cristo puede vencer. Y en tercer lugar, en cristología y soteriología, la mentira del pecado de la que solo la verdad de Cristo nos puede libertar. Y es importante, hermanos, esto, porque más allá de lo académico, ¿verdad? Que pueda sonar esto a martiología, soteriología, cristología, tiene aplicaciones en nuestras vidas y muy profundas. De hecho, esta vez nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 11. 1 al 11. Y acá quiero aclarar algo, hermanos. Vamos a tratar de hacer una clase participativa en donde si alguien quiere opinar o preguntar, puede levantar su mano y vamos a dar la oportunidad. Yo les invito a que si tienen un cuaderno de notas, veo algunas hermanos anotando, puedan anotar esto, hermano. Esto no lo vean como algo tan lejano, es para nuestra vida. La martiología, el estudio del pecado, es una realidad diaria. A cada momento batallamos con esa realidad. Y es necesario entender entonces en San Juan 8, ¿qué nos enseña el Señor de la amartiología? Hoy nos vamos a enfocar en ese aspecto, la amartiología. El hombre natural tiene pecado. El hombre natural tiene pecado. Abran su Biblia allí en San Juan, hermanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a entrar de lleno en el estudio. Juan 8:1. Juan 8:1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Les pido que ustedes me sigan con su vista y yo lo voy a leer en voz alta. Juan 8:1 al 5. Juan 8:1 al 5. Dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vemos, hermanos, que los fariseos quieren aparentar justicia por acá, ¿verdad? Y ellos quieren ser aparentemente tan justos que descubren una mujer en adulterio y la traen a Jesús, el que supuestamente, dicen ellos, está diciendo que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. Y dicen: ok, nosotros decimos que no, dicen los fariseos. Vamos a probarle. Vamos a probarle. Y vean bien, hermanos, que la injusticia de los escribas, mostrada en aplicar la ley del Señor a su manera y para sus malos propósitos. Esa es la injusticia, el pecado de estos hombres ahí. Ellos quieren que Jesús aplique la ley a la manera de ellos. A la manera de ellos, que juzgue a esta mujer. Obviamente, ¿verdad? Hemos comprendido ya que los fariseos quieren encontrar a Jesús en alguna falta, ¿verdad? Para decir: miren, él no es quien dice ser. Y ellos sabían que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Entonces lo quieren acorralar. Por un lado, quieren hacer lo que diga la ley de Dios, que la aplique, pero por otro lado saben que ama a los pecadores. Y entonces dicen: aquí lo vamos a agarrar, ¿verdad? Pero es maravilloso cómo el Señor los va a desenmascarar. Sin embargo, podemos encontrar acá que ellos no eran tan justos como aparentaban, porque la ley del Señor manda que tanto el adúltero como la mujer debían morir. Ahora, ellos no presentaron al hombre, ¿verdad? Y veamos lo que dice Levítico 20:10 acerca de eso. Levítico capítulo 20, versículo 10. ¿Qué pasa cuando dos personas son encontradas en el acto del adulterio? Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Pero dónde estaba el adúltero?
Los judíos vivían en una cultura parecida a la de nosotros latinos, bien machista, ¿verdad? El hombre no era muy culpable. No eran tan justos, ¿verdad? Le dicen, Señor, mira, queremos aplicar la ley. Tienes que apedrear a esta mujer. ¿Y el hombre dónde está? También Deuteronomio 22:22 se refiere a esto. ¿Qué dice Deuteronomio 22:22? Dice el texto bíblico allí. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que vemos que en primer lugar están queriendo mal aplicar la ley, no trayendo al adúltero. Pero en segundo lugar, ¿qué dice Juan en el versículo 6? ¿Cuál era la intención de ellos? Versículo 6 de San Juan 8. Si ustedes vuelven conmigo allí. Y está en su pantalla, hermanos, la primera parte de ese versículo. ¿Cuál era la motivación de los fariseos? Versículo 8 de San Juan 6. Perdón, versículo 6 de San Juan 8, hermanos. Disculpen. Versículo 6 de San Juan 8. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Tienen dos motivos malos los fariseos allí. Dos motivos malos. Aplicando mal la ley y queriendo acusar al Señor Jesucristo. Querían probar a Jesús. Querían probar a Jesús. Si en verdad Él era el que decía ser, para poder acusarle. Ellos no querían creer en Cristo. Ellos querían acusar al Señor. Pero no es todo, hermanos, sino que al ver que Jesús escribía en tierra, ellos insistían en preguntarle, ¿verdad? En el versículo 7 de San Juan 8, San Juan 8, 7, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, estaban molestándole, insistiendo, ¿qué dices de esto? ¿A dónde estás? Tú que dices que eres el Hijo de Dios. Esto lo dijeron literalmente en la cruz, ¿verdad? ¿Cómo es eso que eres el Hijo de Dios? ¿Y qué dices de esto? Hermanos, pero sinceramente, como leíamos esta semana, la sabiduría de Dios encarnada es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les contestó? Versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ve el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No entendemos, hermanos, y al menos su servidor, ¿verdad? No creo que haya alguien que pueda acertar qué significa que él haya estado escribiendo en tierra. Creo que ese no es lo importante. Lo importante es esas palabras rojitas que usted tiene ahí, si usted tiene una Biblia que tiene letras de Cristo en rojo. Esa es la verdad del pecado. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Sea el primero en arrojar la piedra. Sin pecado, esa palabrita que usted ve ahí, sin pecado, puede traducirse también inocente, sin culpa. La respuesta de Jesús, hermanos, tiene un eco en toda la historia de la humanidad. Esa es una verdad incambiable hasta el día de hoy. No hay ningún ser humano sin pecado aparte del Señor Jesucristo. Esa es la verdad que Juan nos enseña de la amartiología, del pecado. No hay ningún ser humano sin pecado. Romanos 3:10, ¿alguien recuerda eso? Está en el Salmo 51, está en el Salmo 14. No hay justo ni aún uno. Ni aún uno, hermanos. Y esta verdad, hermanos, siendo cristianos, tal vez desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez creemos que, bueno, el hermano está enseñando algo que cuando yo creí, eso ya lo sé. Hermanos, esta es una verdad con la que batallamos a diario. Porque todavía tenemos orgullo presente en nuestro corazón, que nos quiere llevar a creer que no somos tan malos. Y hacemos lo que estos fariseos hacen, ¿verdad? Yo no soy tan malo como el hermano tal. Mi familia no es tan mala como la del hermano tal que está divorciándose. Con respecto a los jóvenes de hoy, yo no soy tan malo.
Hasta estoy en el seminario estudiando para ser un pastor. Esa es la realidad de nuestro corazón. Pero no hay justo ni aun uno. Solo Cristo. Hebreos 4:15. Vayamos ahí. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y ve esa última frase. Pero sin pecado. Sin pecado. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra única esperanza. Nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él soportó las tentaciones al máximo. Mateo 4. Satanás lo tienta 3 veces. Él dice, escrito está, escrito está, escrito está. Él venció el pecado. Y esta es una realidad que nos debe impactar cada día. Somos pecadores en necesidad de Dios. Somos pecadores en necesidad de Dios. ¿Por qué estamos hoy aquí, hermanos? Quiero recordar eso. Hoy es el día de ¿quién? Hoy es el día del Señor. El Señor resucitó. Si resucitó fue que murió. Y si murió fue que murió por algo. ¿Por qué murió? Porque nosotros somos pecadores. ¿Ve la centralidad de esta verdad? Y al mismo tiempo que la predico a ustedes, me la predico a mí, hermanos. Aquí me encanta cuando enseño cualquier tema porque es algo que el Señor primero me predica a mí. ¿Qué es el pecado, hermanos? Aquí alguien puede estar diciendo, ¿pero qué es el pecado? Bueno, primera de Juan 3:4, vayamos allí. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan. Es infracción de la ley. Amén, hermano. Y vamos a leerlo allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es romper los mandatos de Dios. Es romper 2 leyes básicas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sencillo, ¿verdad? Ese es el pecado. Todos ofendemos a Dios y ofendemos a nuestro prójimo. Nos ponemos por encima de Dios, ¿verdad? Tal vez no de una manera declarada de decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero sutilmente. Y también contra otros, ¿verdad? Nos cuesta amar a otros. Si cumpliéramos esos 2 mandamientos, hermanos, no habría necesidad de que Cristo hubiera muerto, ¿verdad? Y vemos que a pesar, aun cuando hemos sido salvos, Dios nos está santificando para vencer ese orgullo de querer ponernos sobre Dios y ponernos sobre otros, ¿cierto? Es central esta verdad, es central. Hermanos, este caso es uno que muestra cómo los judíos condenaban a otros pecadores cuando ellos mismos pecaban de la misma manera. Por cuestiones de tiempo no voy a ir a esas citas, hermanos, pero en Romanos 2:17 al 24, usted puede leerlo en casa. Usted va a encontrar cómo Pablo acusa a los judíos. Tú que tienes nombre de judío, que dices que no hay que hurtar y hurtas, que dices que no hay que adulterar y adulteras. Por causa de ustedes, le dice Pablo, los judíos que están apegados a la ley, el nombre de Dios es blasfemado. Y aquí podemos ver un ejemplo claro con esta mujer, ¿cierto? No perdían un momento una oportunidad para aplicar la ley a otros. Pero ellos no, ¿verdad? Jesús les dice quién está libre de pecado, quién está sin culpa. Hermanos, pero una pregunta para nosotros es, ¿será que solo los judíos hacen eso? En Romanos 2:1, Pablo dice, tú, oh hombre, cualquiera que seas, que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro, tú mismo te condenas. ¿Cierto? Somos buenos, hermanos, para condenar a otros. Y sabe una cosa, no es malo el juicio en sí, el pastor ha predicado eso, no es malo el juicio en sí en decir, esto es pecado, esto no es pecado. El pecado es condenar a las personas.
fulano es aquí, merece el infierno. No, yo no, ¿verdad? Fulano es allá, condenar, ese es el pecado. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. ¿Qué querían hacer? Jesús, ¿qué vas a hacer con esta mujer? ¿La vas a condenar? ¿Vas a decir que sí es culpable o qué vas a hacer? Pero Jesús fue al corazón de ellos y dice, el que esté sin culpa, el que esté sin pecado, lance la primera piedra, o la piedra, mejor dicho. Había una manera de apedrear en ese tiempo que era lanzar una piedra grande, ¿verdad?, sobre la cabeza del pecador que era culpable. Así que esa es la verdad que Dios nos enseña acá en San Juan 8. Pero volvamos a la historia allí en San Juan 8:9 para ver cómo continúa. San Juan 8:9. Y esto es maravilloso, hermano, porque está muy bien enlazado con otras escrituras. Pero veamos primero el texto. San Juan 8:9. Dice así el texto bíblico. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién los acusaba, hermanos? La conciencia. La conciencia. Y es que en Romanos 2 encontramos también que la conciencia da testimonio a nuestro ser de que somos culpables. Han habido familiares que me han ofendido, ¿verdad? No son cristianos y vienen y me dicen, mira, me siento mal, perdóname. Yo digo, no son cristianos. La conciencia. En los velatorios en mi país, cuando hay mucho llanto de una persona, dicen, a saber qué remordimiento tiene. Muchas veces no es así, pero la mayoría de veces es así. El que más llora, decimos nosotros en un velatorio, es el que más remordimiento tiene. Y los que ayudaron y asistieron a la persona están tranquilos, ¿verdad? Le servimos a mi papá, le servimos a mi abuelo, pero el que más está llorando quisiera regresar el tiempo, porque la conciencia ha sido puesta por Dios en nosotros para acusarnos cuando hay algo malo. Y es bueno, hermanos. ¿Qué haríamos sin conciencia? ¿Se ha fijado usted que hoy no hay conciencia? Vemos pecado de inmoralidad y la gente dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que un hombre con un hombre estén casados? Eso es una conciencia cauterizada, ¿verdad? Quemada. Ya no tiene sentido de lo que es bueno y malo. Van contra la misma naturaleza. Cuando la conciencia nos acuse, es bueno. El Espíritu Santo usa nuestra conciencia. A veces nos queremos, ¿verdad?, librar de la conciencia. Ay, Señor, y quíteme este pensamiento. Hermanos, la conciencia es buena. Ahora, esa conciencia nos tiene que llevar a una persona, y es a Cristo. A la realidad de que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Salud. Veamos acá. La conciencia les acusó de pecado y no pudieron apedrear. Hermanos, qué poder. No pudieron apedrearla. La dejaron allí. Impresionante. El poder de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y qué maravilloso, hermanos. La martirología, el estudio del pecado, nos tiene que conducir a Cristo. ¿Qué pasó con la mujer? Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, estas son palabras de un buen pastor. Estas son palabras del buen pastor, ¿cierto? Versículo 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno al final quiso tirar la piedra sobre ti? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, eso último que Jesús dice es importantísimo, hermano. Dice, ni yo te condeno, como diciendo el Señor, ni yo que tengo las facultades legítimas para condenarte, y Dios lo va a hacer un día. Cristo lo va a hacer un día. Juan 5, 24, un día los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, van a resucitar, y Cristo va a juzgar, porque Él recibió la autoridad del Padre para juzgar. Pero Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Y eso es lo que está haciendo Jesús en su primera venida. Está restaurando a esta mujer de una manera maravillosa. Y le dice, ni yo te condeno, ni yo que soy el llamado a juzgar, te condeno. Ahora, hay algunos que toman esas palabras muy a pecho, en el sentido malo. Y creen que no hay que llevar a la gente al conocimiento del pecado. No hay que decirle, mira, estás mal. Necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer tu pecado. No, ellos dicen, déjalo. No juzgues, ¿verdad? No, eso no es lo que quiere decir el Señor acá. Él está diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo no quiere que sigamos en pecado, hermanos. Él no quiere eso. Él nos perdona, hermanos. ¿Cuántas veces? Dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos va a perdonar. Si en verdad hemos creído en Él y tenemos una comunión con Él, vamos a Él por perdón, Él nos va a perdonar. Sí, amén, lo va a hacer. Pero Cristo no quiere que sigamos ahí. Él quiere que vayamos y no pequemos más. Que usemos los medios de su gracia. Que nos acerquemos más a Él. Que el conocimiento del pecado no nos lleve, ¿verdad?, a, como dice Proverbios, que el hombre peca y culpa a Dios. No, que nos lleve a reconocer el pecado y a reconocer que estamos en necesidad de un Salvador. Como esta historia real, hermanos, Jesús nos enseña la verdad de que todos somos pecadores y no estamos en la posición de condenar a los otros, sino en la necesidad de ser perdonados por Dios. Y sabe, hermanos, cuando comprendemos esa verdad, no vamos a condenar a otros, vamos a querer que esos otros vayan al que les puede perdonar, ¿cierto? Queremos traer a otras personas que escuchen aquí el mensaje del Evangelio y que sean perdonados, así como nosotros hemos sido perdonados. La realidad del pecado, hermanos, es profunda. En este pasaje notamos que como oscuridad que nubla los ojos. ¿Cómo sabemos eso? Hermanos, cuando los escribas y fariseos condenaban a la mujer, se condenaban a ellos mismos. Qué ceguera, ¿verdad? Es como cuando David pecó contra Urías, ¿verdad? Le puso una comparación el profeta. Un hombre vino y en lugar de agarrar de sus ovejas numerosas, agarró una ovejita del que solo tenía una. David se encendió en ira y dijo, ese hombre es digno de muerte, ¿verdad? Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Se condenaba. Y así es el pecado, la ceguera del pecado. Pero otra verdad que encontramos acá es que el pecado también es como mentira que esclaviza al humano a pensar que está haciendo lo que quiere. Y no se da cuenta que está siendo esclavo de sus malos deseos. Y sabe, Juan va a desarrollar esas dos ideas en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos. Que el pecado es como oscuridad y que el pecado es como la mentira. Y en verdad es mentira, nos engaña el pecado. Y eso es lo que veremos más adelante, hermanos. Inevitablemente, hermanos, la martirología, el estudio del pecado, el entendimiento del pecado, conduce a la cristología. Si alguien ha profesado fe en Cristo y dice, ¿y qué es el pecado? O no entiendo el pecado y dice, soy cristiano, hermanos, hay que dudar de eso. Porque nadie puede ser cristiano si no reconoce que es un pecador. Si no ha entendido que merece el infierno. Si no ha entendido que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Si no ha entendido que todos somos pecadores. No puede llegar al entendimiento de Cristo si no entiende el pecado. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana de enseñanza. Le pido que nos ayude a poder crecer en su gracia y conocimiento y así que bendiga el servicio ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos.